Esto es solamente peaje a Luca y todo este tipo de cosas, la rebaja para los camioneros, para los santiaguinos. O sea, las autoridades se olvidan absolutamente del resto del país, no les importa. A ver, acá don Tomás Mochati está hablando de todos estos temas de beneficios, de peaje a Luca, de algunos beneficios para los automovilistas, y señala algo que es muy cierto, que las autoridades se acuerdan solamente de acá, de Santiago, pero yo voy a ir más al fondo, don Tomás. Resulta que esta gente se preocupan solamente de ello. Porque recuerden ustedes cuando hablan de la delincuencia que está absolutamente desatada. Y dicen que no, que la delincuencia finalmente no es tan grave. Porque claro, Gabriel Boric, por ejemplo, anda con su guardaespaldas, andan con una guardaespaldas de aproximadamente 3 o 4 van gigantes, donde van sujetos de las Fuerzas Armadas de seguridad. Entonces, así va totalmente seguro. Por lo tanto, yo ampliaría, y sí reconozco que este gobierno no se preocupa y nunca se ha preocupado de las regiones, pero tampoco se preocupa de Santiago. Si acá que sacamos con que nos tiren, no sé, un peaje a Luca, si la gente ni siquiera puede salir de su casa. La gente no puede salir de su casa porque son asaltados, porque reciben un portonazo. La delincuencia está desatada en nuestro país. Y si bien lo que dice Tomás Mochati es verdadero, pero a este gobierno ya hace mucho tiempo que le dejó, de hecho nunca le ha importado el bienestar de la ciudadanía. Se olvida porque no les importa. En otras ciudades también hay flujo de vehículos que salen, también hay carreteras estrechas, también hay tacos enormes y no les importan. Esto es cuando los ministros se transforman en Seremi de la región metropolitana, y el país se queda sin ministro. Porque si alguien se preocupa solamente de una región, se transforma en la práctica en un Seremi. Es notable cómo se olvidan de todo el resto de los chilenos. Y una vez más, chilenos de primera clase y chilenos de segunda clase. Es notable, es increíble. Incorporemos ahí el decrecimiento económico, por ejemplo, que limita el crecimiento de nuestro país, que finalmente se traduce en beneficio para todos los chilenos. Es decir, ustedes ven donde él vive, está todo cercadito, está todo con guardias de seguridad, pero que son funcionarios de Carabineros, de las Fuerzas Armadas, etc. Él está totalmente protegido, le importa solamente su pellejo al presidente de la República, Gabriel Boric, don Tomás Mochati. Así que yo amplío el comentario también a ese punto. Las fiscalizaciones que hacen, los planes publicitarios, bastante de publicitario, todo eso, pero solo en Santiago. En fin. Esto es solamente peaje a Luca y todo este tipo de cosas, la rebaja para los camioneros. A ver, el país no solamente se quedó sin ministro, el país está sin presidente, don Tomás Mochati. En Chile no hay presidente. Tenemos a una persona que está habitando, como él dice, recuerden ustedes que él dice que está habitando el cargo de presidente de la República. Tenemos un presidente de la República que no ha sido capaz de nombrar a embajadores decentes, sino que tiene en diferentes puntos del país a sus amigos, que no están capacitados para ser embajadores en ninguna parte y andan dejando al país en ridículo en todos lados. Tenemos a un presidente que nombra como ministra secretaria general de gobierno a Camila Vallejo, que habla cuando ella quiere hablar, por ejemplo. O que tiene como ministro de Economía a un sujeto como Nicolás Grau, que en su momento dijo finalmente que daba lo mismo si subía o no el dólar, porque acá en Chile no pagábamos en dólar. Un tipo que dijo que cuando la inflación estaba alto, finalmente los empresarios eran los que más ganaban. Es decir, tenemos a un presidente inútil que ha elegido en puestos claves para la ciudadanía chilena, para nuestros compatriotas, a personas bastante inútiles. Tenemos ahí en el Ministerio de Educación a un comunista como Cataldo. Tenemos en el Ministerio de Defensa nada menos que a Maya Fernández, una persona que no tiene dedos para el piano, incompetente absolutamente, nieta de Salvador Allende. ¿A qué llegó ahí? ¿A qué llegó, por ejemplo, el subsecretario Galo Eldenstein, subsecretario de las Fuerzas Armadas, nada menos que comunista? ¿Qué hacía, por ejemplo, este señor Lagos, de apellido Lagos, cuando era asesor nada menos que de la Subsecretaría del Interior? ¿Qué hace Carolina Toá, una persona que
como dicen los vecinos, salió arrancando de la municipalidad de Santiago, dejando una cola de corrupción enorme, y ahora resulta que la tenemos de ministro del Interior. Este gobierno jamás se ha preocupado de la gente, jamás se ha preocupado de nadie. Tenemos el caso de las fundaciones donde saquearon al Estado con millones y millones, más de, a esta altura se calcula que son 100.000 millones de pesos, y ¿quién pagó eso? Nadie. Acá en Chile nadie paga absolutamente nada. Por lo tanto, si bien entiendo para dónde va el comentario de don Tomás Mochati, decir que de repente le tiran una migaja a don Tomás Mochati, porque esto no es un beneficio, de repente le tiran una migaja a la gente que tiene más cerca de ellos, en este caso son los santiaguinos, pero esas migajas tampoco se las tiran a provincia. Pero nosotros los chilenos nos merecemos más que migajas, nos merecemos un gobierno de verdad. Un gobierno que se preocupe por la gente, un gobierno que traiga progreso a nuestro país. Pero tenemos a Gabriel Boric, que todos sabemos qué representa Gabriel Boric. Ayer a mí en el... voy a coincidir con muchas personas que me escribieron y me decían: don Juan Carlos, ¿sabe que ayer fue primera vez que yo no vi la parada militar? En años, siempre la estaba viendo. ¿Y saben por qué no la vi? Me decía don Juan Carlos: porque no soporto ver que las Fuerzas Armadas, que el ejército le tenga que pedir permiso para iniciar la parada militar, nada menos que a Gabriel Boric, una persona que en su momento dijo que él quería orinar en un casco militar, mear, dijo en un casco militar, que quería ver a un general tirado en un basural y Todo radical como quisiéramos mear en un casco militar. También podríamos quemar una bandera de renovación nacional, ver tirado en un basural uno que otro puto general. Una montonera de insultos más. Un gobierno que está integrado por puras personas que detestan a las Fuerzas Armadas y sin embargo tiene que ir allá haciendo una verdadera parodia, una farsa, una mentira institucionalizada, a pedirle permiso para iniciar la parada a Gabriel Boric, un tipo que detesta a las Fuerzas Armadas. Otra cosa, ¿por qué esta tontera de estar pidiéndole permiso al presidente de la República? ¿Qué pasa? Y normalmente se toma como un chiste, como una ironía. ¿Qué pasa? Si eso ya está todo arreglado. O van a decir que va a llegar el jefe de la fuerza y le va a decir permiso para iniciar la parada, y el presidente le va a decir: no, yo no doy permiso, así que todos váyanse a la casa. Es una ridiculez muy grande. Y como dicen algunos amigos del canal, que escriben al canal y que son gente calificada, decían: si acá no debería pedírsele permiso porque al presidente de la República, porque otra cosa que es el jefe, el comandante en jefe del ejército. ¿Cómo va a ser comandante en jefe supremo del ejército y de las Fuerzas Armadas una persona que detesta a los militares? Entonces, ¿por qué es necesario pedirle permiso si siempre ese permiso va a tener que ser sí, adelante? Es protocolar, pero sí. O sea, entendemos que es protocolar, pero también entendemos que es una ridiculez del porte de un buque, del porte de un cerro, porque no le puede decir: no les doy permiso, váyanse para la casa. Eso es absolutamente ridículo. Por lo tanto, lo que debería hacer es que el jefe de la fuerza diga: señor presidente, o el que esté ahí, autoridades, le comunico que vamos a iniciar la parada militar en honor a las fuerzas, al ejército principalmente, y a las Fuerzas Armadas, por último, si queremos agregar. Pero no es como decían algunas personas que comentaban en Twitter y en diferentes partes, que le rendían honor a las autoridades que estaban allí, porque jamás le han rendido honor a las autoridades que están allí. Es una fiesta que está hecha en honor a las glorias del ejército, las glorias del ejército pasadas principalmente, los héroes del pasado, que dieron su vida desinteresadamente, no cuidaron sus pensiones, sino que dieron su vida por Chile desinteresadamente. A ellos es a los que se les rinde honor. Por lo tanto, ridículo estar pidiéndole permiso en este caso a Gabriel Boric. Debería ser solamente: le informamos, presidente, por último, por un poco de consideración, que van a empezar el desfile en honor a las Fuerzas Armadas, específicamente al Ejército de Chile. Queridos amigos, nos estamos viendo. Terminemos con todas estas mentiras que se están institucionalizando en nuestro país, con estas parodias gigantescas que están siendo en forma permanente, se están convirtiendo casi en verdad en nuestro país. Nos estamos viendo, queridos amigos. Que Dios los bendiga. Nos vemos.